Hola, buenos días. Les vengo a hablar sobre las dimensiones de la frontera colombo-venezolana. Venezuela y Colombia comparten una larga frontera de 2.219 kilómetros exactamente, la más larga para ambos países. Es así como las dimensiones de las que vamos a hablar son tan importantes para explicar el complejo fenómeno de la frontera. En principio, vamos a hablar de la dimensión económica. La dimensión económica, así como lo muestran las imágenes del mapa, ha permitido y como tal las fronteras están llamadas a hacer intercambios, pero bueno, por consecuencia del abandono de los estados y la poca voluntad que le han puesto a este intercambio, pues no se echa de la mejor manera. Sin embargo, así el Estado no esté presente o tenga poca presencia, la frontera tiene vida propia. Es por ello que a lo largo de los años se han hecho intercambios. Quizás como se ve también la buena influencia que tiene una buena gestión política, el punto más alto de intercambio entre Colombia y Venezuela se llevó a cabo en el 2005, cuando Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina de Naciones. En 2006 se separa de esta y bueno, ya a los pocos años ya empieza un declive importante en este intercambio. A lo que voy es que el intercambio nunca dejó de suceder porque estas comunidades fronterizas necesitaban subsistir de algún modo. Pero lo que sí pasó es que mucho de este intercambio se vio obligado a hacer de una forma ilegal. Sin embargo, esto ha sustentado a muchas familias. Hablo de intercambio de mercancía, como productos de primera necesidad, etc. Pero también se ha llevado a cabo un intercambio no positivo o sano. Es decir, aquellos grupos irregulares que llegaron a Venezuela en algún momento, primero que llegaron desde Colombia, y que han generado en territorio venezolano una serie de actividades que también tienen un componente económico, como lo es el tráfico de cocaína en Venezuela, ahora también algunos cultivos que existen, la extracción ilícita de minerales, que se vive en Colombia, también del lado venezolano, por ejemplo en el estado Amazonas, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto indirectamente también ha generado empleo, pero no de la forma que quisiéramos. Y bueno, por otro lado vamos a hablar sobre lo que es la dimensión cultural. Es importante resaltar que cada una de las dimensiones en algún punto se entrelazan. Los principales intercambios a los que son llamados las fronteras es el intercambio cultural y el intercambio económico. Es por ello que sin duda el intercambio cultural se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta también que muchos venezolanos que nacieron acá tienen familia colombiana, sus padres son colombianos que en algún momento emigraron a Venezuela, así que por ejemplo acá en Táchira hay muchísimas personas con su doble nacionalidad, empezando por ahí y que están viviendo la cultura de ambos países porque su misma característica así lo exige. Sin embargo, también hay personas que no tienen familia en Colombia, pero que por la misma cercanía y movimiento desde la misma dinámica económica, se han ido adoptando ciertas tradiciones, costumbres colombianas, incluso en el dialecto. Muchas personas de repente escuchan a un tachirense y piensan que es colombiano y así mismo, porque bueno, esa misma comunicación así lo va exigiendo. Y bueno, ahora pasamos a lo que es la dimensión social. La dimensión social creo que es una de las que está también muy relacionada con lo que es la dimensión geopolítica. ¿Por qué? Porque las zonas fronterizas se han convertido en zonas grises.
zonas grises, que quieren decir que el abandono del Estado, la poca presencia, pues ha olvidado a estas comunidades, olvidando que son ciudadanos que también necesitan los básicos para vivir dignamente. Es por ello que en estos municipios fronterizos en su mayoría no hay calidad de vida. ¿Por qué? Porque no hay salubridad, no hay servicios públicos, no hay vialidad, hay problemas sociales complejos, porque la misma violencia que se ha generado en el territorio ha traído consecuencias a la comunidad. Y lo que sí sabemos es que es algo que no ha sido atendido, y lo poco que han avanzado es por la misma capacidad de resolver de sus propios habitantes. Ahora vamos con la dimensión geopolítica. Diría que cuando hablamos de fronteras, esta es una de las dimensiones más importantes, porque es la que ha tenido o la que tiene mayor influencia sobre otras. Es decir, la ausencia del Estado en principio, por ejemplo, lo hablábamos en clase, del lado colombiano, al ver un territorio tan abandonado, tan poca presencia, con una posición estratégica, permitió la llegada de los grupos irregulares a estos territorios, que ya sabemos las consecuencias que ha traído, y que además con el largo del tiempo lo que ha hecho es arraigarse a estos lugares y tomar fuerza. La mala gestión de políticas públicas dirigidas a la integración, al desarrollo socioeconómico de estas comunidades. Y en clases también lo hablábamos. ¿Y por qué ha sucedido esto, no? Pues ha sucedido porque hay intereses de que sea así. ¿Por qué? Porque mismos actores políticos de ambos estados están involucrados en todas estas actividades ilícitas. También todo el dinero que generan este tipo de actividades pues permite que sea difícil de disolver. Y por último no nos falta hablar sobre la migración. La migración creo que es una de las dimensiones que como venezolanos nos cuesta un poco hablar, pero es una realidad. Siento que los estados fronterizos por naturaleza son municipios que son de paso para muchos migrantes que llegan del centro del país, que van a pasar las fronteras porque van en busca de un mejor futuro, y eso se ha acrecentado en esta crisis que estamos viviendo en Venezuela. En algún momento también fue una crisis colombiana, y nosotros fuimos receptores de migrantes, pero ahora no es así. Colombia ha sido uno de los principales receptores de migrantes venezolanos en la actual crisis, y también en otras que ya hemos vivido, como en 2017. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que hoy en día se ve es la vulnerabilidad de un migrante, el terreno fértil, por ejemplo, para los grupos irregulares en Colombia, para tomarlos, para el cultivo de coca, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, es algo que está presente en la frontera y que siempre ha sido así. Y ahora vamos con la violencia. Esta dimensión es la que nos aboca esta materia, por decirlo así. La violencia vivida en las fronteras es consecuencia directa de las malas políticas del Estado. Lo diría así. Porque no es el origen, sino es la consecuencia de lo que no se hizo, de lo que no se está haciendo. Entonces, uno, por mencionar algunos de los problemas que acontecen, es el tráfico de personas, la explotación ilícita de minerales, la producción y tráfico de cocaína, la extorsión, el secuestro, y por no decirlo así, los afectados que se ven
sus comunidades por la violencia que se genera, incluso pérdidas bajas de personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces, bueno, han sido muchos años en los que las personas han tenido que soportar este tipo de circunstancias, pero bueno, es la realidad, es lo que se vive y bueno, ojalá y en algún momento llegue el cese y bueno, como decía, el cese de estas acciones violentas en estos territorios. Pero bueno, por ahora este es el complejo mundo de la frontera y bueno, qué interesante poderlo hablar en este espacio. Me despido, adiós.